Si hay algo que el creyente muchas veces tiene presente, o un pasaje muy común, es que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero si bien eso es correcto y tiene una aplicación correcta, ya sea en lo material, que era el enfoque que Pablo estaba teniendo en ese momento, que la iglesia pudiese sostener, pero también en cuanto a nuestra vida. Hay veces que queremos cosechar lo que no hemos sembrado. Entonces, esa palabra nos refleja el poder comprender eso, saber que lo que sembramos también somos propensos a poder tomar, porque hemos sembrado eso. Ahora, no siempre es así. Y la historia de Job es un claro ejemplo de eso. Si bien el conocimiento de Job y el conocimiento de los amigos de Job no es el mismo que tú y yo podemos tener hoy, pero muchas de las cosas que los amigos de Job le dijeron eran correctas. Quizás eran algo infundadas o estaban cuestionando, o más bien estaban mirando la vida de Job y estaban juzgando su vida. Y quizás no tenían los fundamentos sólidos para poder hacerlo. Muchas veces tomaban los dichos de Job y los sacaban un poco de contexto, o hacían un resumen de lo que él estaba viviendo y de lo que él hablaba. Y si bien él mismo dijo, yo no puedo decir que soy sin pecado, o que puedo considerarme plenamente justo y sin faltas delante de Dios, porque ¿quién podrá sostenerse delante de Dios? Pero los amigos de Job, al mirar su vida, ellos entendían que lo que el hombre hizo iba a cosechar. Y ese pensamiento fue a lo largo de cada discurso de los amigos a la hora de juzgar la causa de Job. Y aquí nos encontramos ante Eliú. Y Eliú justifica a Dios. Y él toma argumentos sólidos en cuanto a la justicia de Dios, en cuanto a que Dios es justo. Y tiene mucha verdad cuando habla acerca de la obra del Señor, de su justicia. Pero erraba en cuanto al concepto de la vida de Job, o en cuanto al resumen de las palabras, porque él cita lo que Job dijo, y no es del todo correcto, más bien es como quien interpreta lo que alguien dice. El dolor y lo que Job estaba enfrentando no era una rebeldía para con Dios, sino más bien todo lo contrario. Su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. ¿Hasta cuándo vas a sostener tu integridad? Es decir, la condición de Job hablaba de ese temor de Dios, de ese amor hacia Dios y de aceptar lo que ahora le tocaba enfrentar. No era fácil, era doloroso, causaba tristeza, causaba dolor. Pero él decía, ¿qué puedo hacer yo? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él tenía la plena confianza y la certeza de que Dios veía su causa. Hay momentos en los cuales él decía, la mano de Dios se levantó contra mí, el Altísimo. ¿Cómo puedo pelear contra Dios? ¿O cómo he de enfrentarme a Él? ¿Qué hombre puede enfrentarse a Dios? Entonces, al momento de Eliú exponía como que Job era un rebelde y estaba recibiendo a causa de lo que había hecho, de los pecados que había cometido, de lo que había sembrado en su vida, ahora estaba cosechando eso. Pero eso no es correcto. Cada amigo que expuso derramó mucha sabiduría y habló conceptos que son válidos y que son aplicables a nuestra vida hoy, pero no quizás en cuanto a la causa o al momento. A la hora de posicionarnos en esta historia, nosotros ni somos Job, ni somos como aquel que es justo pero que atraviesa cosas difíciles, ni somos Eliú, personas que con sabiduría podemos exponer y podemos criticar o juzgar la causa de los demás, quizás sintiéndonos mejores que los demás. Ni un aspecto ni otro, sino más bien que debemos tomar lo correcto de cada asunto. ¿Y qué es lo que Dios habla a nuestro corazón? Hay personas que hoy quizás están mirando su vida y dicen, Dios es injusto. Bueno, el discurso de Eliú
resalta de que Dios para nada es injusto. Y defiende la posición de que Dios no es injusto a la hora de hacer algo en una vida. Hay personas que dicen, lo que yo estoy pasando es injusto. Hay quienes hoy están orando y dicen, estoy orando y Dios no me bendice. Le estoy pidiendo a Dios y Dios no me contesta. O estoy haciendo las cosas bien y sin embargo las cosas me van mal. Quieren cosechar y dicen, estoy sembrando lo bueno, quiero recibir también lo bueno. Y esa es la ecuación que nosotros tenemos. Lo que damos es lo que esperamos recibir. O por lo menos así debiera ser ante nuestro razonamiento. Pero ante esta historia y ante la vida de Job, eso no fue así. O por lo menos no fue así en el proceso. Porque en el proceso él estaba viviendo el sufrimiento y el dolor, a pesar de que el Señor lo llamó justo. Él estaba experimentando ese quebranto en su vida. Los amigos decían, está recibiendo lo que hiciste. La causa de su maldad es lo que él está enfrentando en esta hora. Eliú, hablando acerca de Job, decía, ¿qué hombre hay como Job, que bebe el escarnio como agua y va en compañía con los que hacen iniquidad y anda con los hombres malos? Porque ha dicho, de nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios. Cuando una persona dice, lo que hago y hacer las cosas bien, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene venir a la iglesia? ¿Qué sentido tiene buscar a Dios? ¿Qué sentido tiene orar? ¿Qué sentido tiene leer la Biblia? ¿Qué sentido tiene hacer las cosas bien? Si al final Dios no me lo retribuye. Si no sirve de nada hacer las cosas bien. Si no obtengo ningún provecho de servir a Dios. Hay creyentes que hoy están mirando su vida y dicen, ¿qué provecho obtengo de hacer las cosas bien? Y hay personas que me han dicho, yo dejé el pecado, dejé de hacer las cosas malas y dejé de hacer esto y aquello. ¿Y Dios qué hace con mi vida? ¿Y qué esperabas? Bueno, esta palabra hablará a tu corazón y te mostrará el razonamiento que a veces tenemos en cuanto a nuestra propia vida. Esas no fueron las palabras de Job. Si bien Job estaba mirando el camino como aquellos que en algún momento miran el camino de aquel que hace las cosas mal y pareciera que andan sin castigo. Pero el final de la historia es diferente y así como lo fue también en la vida de Job. Él no estaba diciendo no me sirve de nada servir a Dios, porque de hecho la justicia de Dios en él permanecía por cuanto él permanecía en Dios, por cuanto él sostenía aún su fe en medio de esa situación difícil. Pero quizás hay personas que puedan decir así: de nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios. ¿De qué me sirve hacer las cosas bien? Bueno, primeramente te sirve a ti. ¿De qué me sirve dejar de drogarme? ¿De qué me sirve dejar los amigos? ¿De qué me sirve dejar de vivir esa vida? Bueno, primeramente te sirve a ti. Porque ibas camino a la muerte, porque estabas destruyendo tu vida, tu corazón. Y uno dice, ¿para qué me sirve conformar o hacer la voluntad de Dios? Te sirve para ti mismo. Un joven que estaba en las drogas y que para drogarse salía a delinquir, completamente perdido, le quitaba la cartera a una mujer, le robaba las zapatillas, le robaba a los del barrio, se entraba a la casa de los vecinos, lastimaba a quien sea para sacarle cualquier cosa. ¿Cuál es el beneficio de que esa vida cambie? ¿Cuál es el beneficio de que ese joven deje las drogas, la mala junta, la mala vida? Y él pudiese decir, ¿y qué recibo yo a cambio? ¿Qué recibe aquella persona que cambia de vida, que conoce a Dios? ¿De qué sirve servir a Dios? Dios te devuelve lo que quizás no tuviste, que era una vida. Dios cambia el corazón de aquel hombre cargado de odio, de rencor, y eso se vuelca a la sociedad. Hay gobiernos que no entienden la importancia de la iglesia en la sociedad. Aquí llegan personas que están adictos a las drogas y Dios transforma su corazón, los cambia. Ya no estarán en la calle delinquiendo ni consumiendo drogas. Ya no estarán haciendo un daño a la sociedad, sino más bien
buscando beneficiarla, ayudando al necesitado, al pobre, acercando una mano de ayuda a aquel que lo necesita. ¿Para quién es la retribución? Hay veces que a la hora de pensar decimos, ¿para qué me sirve a mí conformar a Dios o hacer las cosas bien? Te sirve para tu propia vida. A veces las personas amenazan y dicen, bueno, yo me voy a ir y me voy a ir a pecar, y me voy a ir a hacer cualquier cosa. Haz lo que quieras. Al único que vas a dañar es a tu propia vida y a la vida de los demás. Porque una vez que estés drogado, robando y haciendo cualquier barbaridad, en adulterio, destruyendo matrimonios, vas a destruir tu vida y la vida de otros. Pero no vas a hacerle un daño a Dios. Él no dejará de ser Dios, ni será menos poderoso, ni su obra quedará opacada porque alguien se volvió atrás. Dice la palabra, ¿quién visitó por él la tierra? ¿Y quién puso en orden todo el mundo? Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Si él quisiera, el hombre dejaría de ser ya. Pero Dios en su amor y en su misericordia sostiene nuestro corazón. Y Dios sigue dándonos oportunidades, a pesar de que el hombre pueda rebelarse, a pesar de que el hombre pueda no comprender, a pesar de que el hombre pueda tratar o creer que Dios es injusto. Hay personas que piensan que Dios es injusto. Pero Dios nos habla y el Señor nos dio una parábola, la cual dice que un hombre salió a buscar personas para trabajar en su viña. Y este hombre salió temprano, salió por la mañana y llamó a unos para trabajar en su viña y acordó pagarles 10 denarios. Luego salió el mediodía y acordó con otros hombres venir a trabajar a su viña y acordó pagarles también 10 denarios. Así también salió por la tarde y luego salió ya casi al finalizar la jornada laboral. Al momento que tenían que pagarle a cada uno su jornada de trabajo, le dijo al criado, bueno, comienza a pagarle primero al que vino último. Y entonces comenzó a pagarle y así le dio 10 denarios a ese, 10 denarios al siguiente y al del mediodía. Y cuando llegó el turno del que había sido contratado por la mañana, al mirar que el que había llegado a lo último le habían pagado 10 denarios, dijo, bueno, si a ese que llegó hace 2 horas le dieron 10 denarios, entonces a mí que estuve todo el día, me van a pagar un poco más. Pero le dieron 10 denarios. Entonces él se enojó y le recriminó. Entonces aquel hombre le dijo, pero ¿cuánto acordé pagarte? ¿Cuál fue el trato que hicimos? ¿Acaso no fue 10 denarios? Dijo, sí. Y entonces, ¿en qué estoy siendo injusto? ¿O acaso tienes envidia de que soy bueno? Bueno, Dios dice así. ¿Qué es lo que acordé contigo? ¿Cuál fue la promesa que te hice? ¿Qué es lo que te acordé dar? ¿O acaso no es que yo sea injusto, sino que tú tienes envidia de que soy bueno? Aquel hombre dijo, tú tienes envidia de que soy bueno, yo puedo darle de lo mío a quien quiero y como quiero. Yo puedo obrar así. Y no estoy siendo injusto por esto. Bueno, el reino de los cielos es así. Muchos postreros serán primeros. Y aunque al hombre le parezca injusto, para nada nos habla de la injusticia de Dios. Porque aquí Eliú quería defender al Señor. Y Eliú justifica a Dios. Y hablaba correctamente. ¿Quién lo hizo por él? ¿Quién estuvo primero? Si el Señor quisiera, ya quitaría el aliento de los hombres y no seríamos nada. Él entiende perfectamente en el versículo 19, no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. Dios no hace acepción de personas, también es correcto. Él no hace acepción de personas. Hay quienes quizás puedan decir, Dios es injusto. ¿Por qué? Y porque mi pariente murió y era una buena persona. Y hay personas que están robando, delinquiendo, haciendo cosas malas y ahí están con vida. Y por eso Dios es injusto.
¿Acaso Dios se va a medir conforme a nuestra justicia? Conforme a lo que nosotros pensemos que es la justicia. Dios va a responder al parámetro de los hombres, lo que nosotros pensemos conforme a lo que es recto o a lo que es bueno o a lo que es justo. No, de ninguna manera. Dice la palabra, porque sus ojos están sobre los caminos de los hombres y ve todos sus pasos. Dios es omnisciente, omnipresente. No hay quien pueda ocultarse de Dios y eso también es correcto. Esta palabra está llegando a corazones que quizás pensaban que Dios podía obrar o podía ser injusto en momentos. Quienes sienten que Dios está siendo injusto porque lo que ellos están enfrentando no está bien. Quizás estás enfermo en esta hora y dices, es injusto. Es injusto que mi hijo esté enfermo, es un niño nada más. ¿Dónde está el amor de Dios o la justicia de Dios? ¿Por qué Dios me hace vivir estas cosas? ¿Por qué Dios me hace enfrentar tanto dolor y tantas dificultades? Es injusto. Habiendo tantas personas que hacen lo malo, yo tengo que estar pasando por esto con mi familia, con mi hijo, con mi hija. Tengo que estar sacando adelante mi familia porque perdí a mi esposo. Y estoy sola con mis hijos, es tan difícil. ¿Por qué es tan injusto? Hay alguien que pueda decir, es injusta la vida. La vida es muy injusta. Mas la palabra de Dios dice, no carga pues él al hombre más de lo justo, para que vaya con Dios a juicio. Dios no carga de más. Hay un peso y una carga que podemos resistir, aunque a veces no sientas que es así. En definitiva, el discurso de Eliú trataba de mostrar la justicia de Dios, el poder de Dios, la grandeza de Dios a la hora de juzgar. Lo pequeño de Job en su discurso o su argumento de que él era justo y que no merecería o no merecía lo que le estaba pasando, si bien esas no fueron las palabras de Job. Pero ahora, luego del discurso, luego de todo lo que está hablando, luego de hacer referencia al poder de Dios, a la obra de Dios, a que no hace acepción de personas, al consejo para el corazón de los hombres, al aceptar la voluntad de Dios y el peso que uno recibe, y aún en eso sentir y darnos cuenta que Dios es justo. Luego dice, bueno, hagamos una cosa, pensemos así, por un momento, pensemos de esta manera. Porque alguno pueda pensar que quizás si cambia de actitud, entonces Dios va a retribuirle. Y eso no es lo que predicamos muchas veces. Si tú no cambias el sentido de tu vida y el rumbo, las bendiciones vendrán. Si tú no cambias el enfoque o te vuelves de la oscuridad a la luz, entonces tu vida será distinta. Bueno, claro. Nosotros hablamos de un cambio porque es lo que la Biblia nos presenta como un cambio, como una transformación, como un cambio de muerte a vida, pero eso se produce en Dios. Pero hay quien pudiera pensar que nosotros, de alguna manera, podemos influenciar la justicia de Dios. Si yo oro a Dios 5 minutos más esta semana, Dios va a bendecirme un poco más. Si yo hago alguna obra buena, entonces Dios va a bendecirme más abundantemente este mes. Si yo pudiera dar más a Dios, entonces Dios va a retribuirme. Porque ese es el pensamiento. Y eso es lo que ellos pensaban al momento de hablar. Lo que das, recibes. Y conforme a Dios, si esto fuese tal cual, entonces significa que nosotros podríamos torcer la voluntad de Dios y hacer que Dios haga conforme a lo que nosotros queremos. La palabra de Dios dice que nosotros le damos 1 a Dios y Él nos da 100, pero no es algo que nosotros podamos saber. No es algo que tú puedas decir, yo le doy 1 y sé que voy a recobrar 100. Puede ser 30, puede ser 60, puede ser 50. Está dentro de ese valor. Dios dice, hasta puedo darte 100 por 1, mucho más. Pero no significa que Dios esté obligado a cumplir con la medida que nosotros pensemos.
Entonces Eliú dice, bueno, y si actuaras de esta manera, y si reflexionaras y pensaras así, entonces, ¿qué pasaría? Dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia. En el libro de Job, en el capítulo 34 del libro de Job, vamos a leer del versículo 29 en adelante. Libro de Job, capítulo 34, versículo 29 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Si Él diere reposo, ¿quién inquietará? Si escondiere el rostro, ¿quién lo mirará? Esto sobre una nación, y lo mismo sobre un hombre, haciendo que no reine el hombre impío para vejaciones del pueblo. De seguro conviene que se diga a Dios, he llevado ya castigo, no ofenderé ya más. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. ¿Ha de ser eso según tu parecer? Él te retribuirá, ora rehuses, ora aceptes, y no yo. Di si no lo que tú sabes. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Y aleluya, santo es Él. Dice otra versión de las Escrituras, pero si Dios calla, ¿quién podrá condenarlo? Si Él no responde, ¿quién podrá decirle algo por eso? Si oculta su rostro, ¿quién podrá verlo? Él vigila a los pueblos e individuos. Si Él diere reposo, ¿quién inquietará? Si escondiere el rostro, ¿quién lo mirará? Esto sobre una nación y lo mismo sobre un hombre. ¿Quién puede hacer volver a Dios de lo que Él determinó? ¿Quién puede acaso decirle a Dios o echarle en cara una vez que Dios ha tomado una decisión? Si Él quiere esconder su rostro para no ser visto, ¿quién podrá cambiarlo? Si Él tomó una decisión sobre el corazón de los hombres, ¿quién podrá hacerlo ir en contra de lo que ha determinado? Eliú dice estas palabras antes de hablar lo que conviene, o antes de decirle lo que el hombre puede pensar, o lo que el hombre puede razonar en un momento de la vida, para que pueda entender que ¿quién puede torcer el brazo de Dios? ¿Acaso Dios será injusto porque quiera esconder su rostro? ¿Porque quiera mantenerse callado? ¿Dios será injusto por eso? Esto sobre una nación y lo mismo sobre un hombre, haciendo que no reine el hombre impío para vejación del pueblo. Esto dice para que no gobierne el pueblo un malvado que lo engañe. Dios hace conforme a lo que Él determinó. Es su obra, Él es Dios, no nosotros. Hay veces que el hombre se comporta como si Él le diese una orden a Dios. Y en estos tiempos se ha creído que si nosotros oramos con autoridad o decimos ciertas palabras, Dios tiene que obedecer a la voz de lo que nosotros mandamos. Porque nosotros somos pueblo de Dios, siervos de Dios. Y entonces si nosotros oramos, Dios tiene que obrar. Si nosotros declaramos algo, Dios tiene que obedecer. Hay quienes dicen la oración del acuerdo. Cuando dos se pongan de acuerdo en algo, todo lo que pidieren, eso no significa que Dios está obligado. Hay quienes piensan que Dios está obligado y dice vamos a orar y vamos a pedir algo y Dios nos va a dar. Dios no está obligado a responder esa oración. El Señor dijo todo lo que pidieres al Padre conforme a la voluntad de Dios, te lo dará. Pero siempre es la voluntad de Dios. El problema de Eliú era que en su mirada Job no aceptaba la voluntad de Dios. Y Job, al rascarse con un tiesto y al soportar lo que estaba viviendo, él estaba aceptando la voluntad de Dios. ¿Qué podía hacer él para luchar contra ella? Había momentos donde, obviamente, se sentía terrible, pero recobraba fuerzas, clamaba a Dios, trataba de entender.
No estaba en una posición como la nuestra. No tenía un conocimiento pleno de todas las cosas como nosotros sí. Entonces él le dice, de seguro conviene que se diga a Dios, he llevado ya castigo, no ofenderé ya más. Esta versión, Dios habla hoy. Hay versiones que por ahí interpretan más bien, que traducen, pero hay veces que ayudan a poder tener una mayor comprensión. Dice, ¿acaso le has dicho a Dios, me dejé engañar, no volveré a pecar? ¿Acaso no podemos detenernos un momento y reflexionar? ¿Y no sería mejor si el hombre dijera, de seguro conviene que se diga a Dios, he llevado ya castigo, no ofenderé ya más? Enséñame tú lo que yo no veo, y si hice mal, no lo haré más. Esta versión Reina Valera dice, enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Las demás versiones, ese no lo haré más tiene un signo de pregunta. Y esa ironía me parece correcta. Porque si hice lo malo, ¿no lo haré más? ¿Acaso no cometeré errores? ¿No volveré a fallar? ¿No volveré a hacer las cosas de manera incorrecta? ¿No volverá el hombre a cometer errores? Mira tu vida. ¿Tú no cometes errores? ¿No le has dicho a Dios alguna vez que no volverías a cometer una falta y no volviste a hacerlo? ¿No te volviste atrás en algún momento? Quizás alguno diga, no me he vuelto atrás. Pero quizás dijiste, yo no voy a hacer esto, no voy a cometer esta falta. Pero volvió a sucederte. Entonces Eliú dice, de seguro conviene que se diga a Dios, he llevado ya castigo, no ofenderé ya más. Enséñame tú lo que yo no veo. La importancia de que Dios pueda mostrarme lo que yo no veo. Un corazón que se sincera y dice, he cometido faltas. Reflexionemos un momento. ¿No conviene mejor decirle a Dios, ya he cometido errores, de seguro conviene que se diga a Dios, he llevado ya castigo, no ofenderé ya más, no lo haré más? Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Enséñame tú lo que yo no veo. Y si hice mal, no lo haré más. Si cometí una falta, no lo volveré a hacer. No lo haré ya más. Ese signo de preguntas ahí nos deja un interrogante. Si cometí faltas, no lo haré otra vez. Señor, ¿acaso tú no lo sabes? Señor, tú lo sabes todo. Lo que Eliú estaba diciendo aquí es Dios lo sabe todo. Dios conoce el corazón de los hombres, Él ve su camino. Nadie puede esconderse, no hay lugar, ni siquiera tan oscuro para esconderse. Dice, no hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. No hay donde el hombre pueda esconderse y no se ha visto su error. Dios lo ve y Dios lo comprende y Dios entiende. Dios sabe y conoce lo que ha hecho. Pero el hombre a veces, así como dice el salmista, Señor, ¿quién verá sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Por qué? ¿Por qué clamó así? Porque es más fácil ver el error en otros que en nosotros mismos. Entonces clama para que Dios le muestre su propio error. Líbrame de lo que me es oculto, lo que yo no puedo ver. Porque me es fácil ver la paja en el ojo de mi hermano, pero no la viga que está en el mío. Líbrame de lo que me es oculto, muéstrame. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. ¿Ha de ser eso según tu parecer? Y esto es maravilloso porque le dice, al hacer esto, tú te vuelves a Dios y tú le dices, Señor, si he pecado ya no lo haré más. Y si he hecho algo, Señor, que no lo veo, muéstrame tú. Señor, si hice algo malo, ya no volveré a hacerlo. O pongo la duda, quizás lo vuelva a hacer. Quizás vuelva a equivocarme en algún momento. Quizás vuelva a errar. Señor, pero tú lo sabes. Lo que yo no puedo saber, tú lo sabes. Yo creo que no y por momentos me siento fuerte, pero tú conoces la verdad.
Hay quienes en un momento de su vida de fe se sienten fuertes, fortalecidos, que ya no volverán a caer en lo mismo, pero pasa un tiempo y vuelve a caer otra vez. Vuelve a pasar y a cometer el mismo error. Hay veces que esto tiene que ver con el carácter. Una persona dice, hoy estoy bien, ya estoy controlando el carácter, pasan unos meses, se enoja con un hermano, lo manda el diablo, y dice, otra vez mi carácter. Y otra vez empezar nuevamente. El carácter como un problema constante en el cual en un momento te sientes bien y dices, ya está, he cometido error, Señor, líbrame, si he cometido faltas, ya no lo haré más. Y pasan unos meses y te sientes bien. Pero luego vuelve a pasar lo mismo. ¿Acaso Dios no sabe? Claro que sí. Pero la idea de Eliú en esto es que el hombre pudiese pensar que al acercarse de esta manera y al decir, Señor, he cometido una falta, perdóname. Y si no conozco, Señor, lo que he hecho, muéstrame. Si he cometido faltas, perdóname. Señor, si he fallado, entonces ya no lo haré más. Esto pudiese hacer que Dios nos retribuya conforme a lo que nosotros queremos. Es decir, yo hago algo esperando algo a cambio. Y conforme a mi parecer y conforme a lo que yo creo, Dios va a bendecirme. O Dios va a darme conforme a lo que yo hice. Como quien pretende torcer el brazo de Dios para recibir su retribución. Entonces ya no sería por la gracia y la misericordia de Dios, ya no sería por amor de Dios para con nuestra vida, sino porque nosotros hicimos algo por lo cual merecemos esa gracia, ese perdón y ese amor de Dios. Ya no tiene que ver más bien con lo que Él es, sino con lo que nosotros somos. Por eso dice, ¿acaso ha de ser eso según tu parecer? Él te retribuirá, ora rehuses, ora aceptes, y no yo. Cuando dice esto, dice, ¿acaso quieres que Dios te recompense como mejor te parezca, aunque lo hayas rechazado, ya que eres tú quien decide y no yo? Dinos lo que sabes. Entonces, Dios va a retribuirte conforme a lo que a ti te parece. Tú lo aceptes o tú lo rechaces, tú vas a recibir eso de parte de Dios. Tú vas a recibir conforme a lo que tú crees. Tú vas a clamar a Dios y tú vas a pedirle a Dios o vas a aceptar esto de Dios en tu vida y entonces vas a recibirlo conforme a lo que tú pides. Señor, porque estoy orando, entonces, Señor, Dios tiene que bendecirme. Dios tiene que darme. Señor, esta semana hice las cosas bien. Esta semana procuré leer un poco la Biblia, pero ¿quién se beneficia de eso? ¿Dios o tú? Señor, esta semana he procurado controlar mi carácter y no hablar mal de nadie y hacer las cosas correctamente. ¿Quién se beneficia? ¿Tú o Dios? Pero pudiéramos pensar que Dios va a retribuir. ¿Acaso quieres que Dios te recompense como mejor te parezca? ¿Tú pones el precio? ¿Tú dices, Dios, bueno, conforme a lo que hice, págame de esta manera? Señor, porque esta semana soporté mucho, entonces me merezco, Señor, un gran premio. Me merezco una bendición más abundante. Señor, como a veces algunos dicen, mira que yo puse dinero ahí. ¿Y qué piensas, que Dios no lo sabe? Entonces dice, mira que di más, ¿Quieres ponerle tú el precio a Dios? ¿Quieres decirle tú a Dios cómo debe pagarte? ¿Cómo debe retribuirte? ¿O cómo debe contestar tu oración? ¿O cómo debe responder a lo que tú le pidas? ¿O a lo que tú hagas? ¿O Dios debería hacerlo conforme a eso? La idea de que lo que el hombre sembrar, eso también segará, como te dije, es correcta, pero no es siempre. No es en todo el proceso. Porque si no, el ejemplo de Job sería incorrecto. Sin embargo, la vida de Job no acabó de esta manera, sino que Dios lo bendijo sobreabundantemente.
Dios derramó bendición sobre su vida. Lo que él dijo, aunque yo sé que estoy viendo esta condición en mi vida, pero yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Y sé que mi ojo lo verá y no otro. Todo eso se cumplió. La fe, el soportar y el creer en Dios a pesar de todas las dificultades, fue la bendición que Dios dio a Job al final del camino. Pero el razonamiento de Eliú aquí es correcto. No es el hombre el que puede decirle a Dios, Señor, págame conforme. Porque no es la justicia de Dios, sino sería lo que nosotros pensamos. ¿Acaso Dios va a pagarte conforme a lo que tú crees? ¿Conforme a la manera que tú piensas que Dios debería hacerlo? ¿O será que Dios va a bendecirte conforme a su corazón, conforme a lo que Él quiere hacer en tu vida? Dice otra versión de las Escrituras: ¿acaso te ha de pedir Dios a ti cuenta de mi discurso, que tanto te desagrada e inquieta? El hecho es que tú comenzaste a discurrir y no yo. Mas si sabes tú alguna cosa mejor, habla. Haciendo referencia a que lo que está diciendo aquí tiene que ver más bien con que Dios le pedirá cuentas a Eliú. Es una versión que nos saca del enfoque en cuanto a que el hombre cuestiona a Dios. La versión de la Biblia textual dice: ¿acaso Él retribuirá a tu antojo? Bien sea que rehuses o que aceptes, Él te retribuirá, no yo. Y si no es así, di lo que sabes. Si tienes otro argumento, entonces di lo que sabes. No, es cierto. Es Dios el que va a retribuir. Es Dios el que recompensa. Es el Señor el que obra nuestra vida. Pero no porque nosotros podamos torcer. Si nosotros pudiéramos torcer la voluntad de Dios, entonces David lo hubiese hecho y su hijo no hubiese muerto. ¿Por qué? Porque tirándose al suelo, llorando, ayunando, rasgando sus vestidos, sufriendo y mostrando su gran angustia, hubiese torcido el brazo de Dios. Pero no lo hizo. Él recibió las consecuencias de su pecado y su hijo murió. No pudo torcer el brazo de Dios. ¿Y acaso por eso Dios es injusto? David podía levantarse y decir: Dios, qué injusto, si me arrepentí, si lloré, si te clamé, Señor, si te pedí perdón por lo que hice. ¿Por qué? ¿Por qué Él? ¿Por qué pagó con su vida? ¿Por qué no yo? Un padre podía pensar así: ¿por qué Él y no yo? Pero David se levantó entendiendo que Dios es justo. Y que si Dios no le quitaba la vida era porque había una oportunidad. Cuando Dios manda al profeta Natán es porque hay otra oportunidad para David. David caminó en esa condición durante un tiempo largo. Y mientras que cayó, dice, se carcomían mis huesos por dentro mientras que callé. El pecado lo estaba carcomiendo por dentro. Y aun cuando el profeta se presenta ante él juzgó correctamente. El profeta le presenta una situación y David dice: sí, que ese hombre debe morir. Pero el profeta le dijo: ese hombre eres tú, David, que tomaste la mujer de Urías. David entendió que Dios le daba una oportunidad, pero las consecuencias no podía quitárselas. Si bien Dios podía hacer lo que quiera, pero Dios decidió no hacerlo así. Dios decidió no hacerlo de esa manera. Dios obró conforme a su voluntad. Y no es por eso Dios injusto. Cuando nosotros miramos nuestra vida y queremos decir que Dios es injusto, ten presente esto: Él es Dios y no nosotros. Y para nada es injusto. Porque ¿quién ha establecido qué es justo y qué no? ¿Acaso será por lo que nosotros pensamos que Dios obrará? ¿Acaso Dios actuará conforme a nuestro pensamiento? Si Dios obrara conforme al pensamiento de cada ser humano, ¿cuál es el razonamiento de aquel que no tiene a Dios? ¿Qué es la justicia para aquel hombre que no tiene a Dios?
Y Dios obrará conforme el pensamiento de esa persona. No, Dios es Dios. Dios obrará conforme a su corazón. Aunque al hombre le parezca injusto, Dios dice: ¿qué es lo que te he prometido a ti? ¿Qué acordé contigo? Toma lo que es tuyo y vete. ¿O acaso tienes envidia de que soy bueno? Si yo quiero hacer así con él. Dice la palabra que el Señor Jesús habló acerca de esto. Había un hombre rico que vivía de banquetes. Y estaba Lázaro. Este Lázaro comía de las migajas que caía de la mesa de aquel hombre rico. Y pedía limosnas. Y esa era su condición. Pero en el momento que ambos mueren, uno va al seno de Abraham y otro va a un lugar de tormento. La Biblia lo dice así, el Señor lo enseña, de que este hombre fue a un lugar de tormento y que pedía ayuda porque estaba siendo atormentado en aquel fuego. Pero sin embargo, aquel hombre que fue llevado al seno de Abraham estaba siendo consolado. Y a la hora de explicarle a aquel hombre rico, la explicación fue: en tu vida tú tuviste tu parte de bienes y no procuraste otra cosa. Él no había procurado otra cosa. Ahora tú estás recibiendo allí el momento del tormento, el momento del quebranto en su vida, de tal manera que él pensaba que si alguien anunciaba a su familia para que no vayan a aquel lugar. Y la palabra dice: y ahora él está siendo consolado. Él vivió su parte de males, él sufrió, pero ahora está recibiendo el consuelo para su corazón. Hay veces que en nuestra vida nosotros pensamos que vivimos cosas injustas. A la hora de mirar la vida de los creyentes o la vida de los apóstoles, tú puedes decir: qué vida injusta. Predicaron el evangelio, llevaron la palabra de Dios, sanaron los enfermos, llevaron un mensaje de esperanza que transformaba y que cambiaba vidas. Sin embargo, le quitaron la vida, los arrastraron por las calles, los decapitaron. Qué injusto puedes decir. Pero sin embargo, ¿cuál es el final? ¿Cuál es el final para cada uno de ellos? ¿Cuál es el final para el que hace la voluntad de Dios? ¿Cuál es el final para aquel que sirve a Dios de todo corazón? Cuando tú sabes que Dios es justo, pero la justicia de Dios no opera conforme al pensamiento de los hombres. Cuando Pablo dijo: para mí vivir es ganancia, morir es ganancia, porque para él vivir era Cristo. Él sabía que Dios era justo y que al cumplir con su carrera, aunque tuviese que entregar su vida y derramar su vida, en el momento que sus ojos se cerraran, se encontraría delante de la gloria de Dios, se encontraría delante de la presencia del Señor y todo habría valido la pena. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Santo es nuestro Dios! Ha de ser según tu parecer. Él te retribuirá, sea que tú lo aceptes o lo rechaces. Él lo hará, pero no será conforme a lo que tú quieras. Tú no puedes hacer algo para ser acepto delante de Dios. Hay muchas veces que nosotros queremos ser o tener una vida agradable delante de los ojos de Dios. Pero pudiésemos pensar que hay cosas que nosotros pudiéramos hacer que haga que Dios nos pague mejor, o que Dios nos dé conforme a lo que nosotros queremos. Entonces, si yo le predico a 10 personas en la calle, Dios debería bendecirme más. Si yo hago que 10 personas acepten a Cristo, Dios debería darme más conforme a lo que yo pienso. Pero lo cierto es que ¿a quién le hace bien? Cuando tú das, tú recibes. Cuando tú le predicas a alguien, tu corazón es tocado. Podrías tener dificultades en tu vida o situaciones. Hay veces que hay hermanos que dicen: pastor, sabe que justo estaba con un problema y no sabía si ir a predicar, no sé si ir con los hermanos al evangelismo, estaba con algunas luchas. Tienes que ir igual. Tienes que ir igual. Porque no depende de ti, sino de la obra que Dios quiere hacer en tu corazón, sino lo que Dios quiere hacer en esa hora. Dios puede hacerlo sin ti. Dios no te necesita a ti ni me necesita a mí. Pero si tú vas
En el momento de las luchas, en el momento de la dificultad, en el momento donde todo pensaba que te iba a retener, donde el problema parecía que te iba a vencer. Había días que se presentaban luchas y dificultades, íbamos a predicar a la plaza y se presentaban situaciones difíciles. Hay veces que los hermanos no llegaban y todo parecía que iba a terminar cancelándose el evangelismo, que no lo íbamos a poder hacer. Llegábamos con lo justo, todo había sido una lucha. Llegaban los hermanos y decían: ¿sabe qué lucha que tuve? Estaba por no venir, tenía que traer los panfletos. Yo le daba a cada uno una cosa. Si vos traés el panfleto, vos traés el parlante, vos traés el micrófono. Cada uno tenía una responsabilidad, porque yo sabía que en los últimos minutos antes de salir de su casa, su esposa lo iba a pelear. Algo le iba a pasar. Alguna lucha iba a tener para no venir. El jefe le iba a decir: ¿por qué no te quedás media hora más? Algo iba a pasar. Pero esos panfletos, ese micrófono, ese parlante, iban a hacer lo que diga: no, yo tengo que ir. La esposa quizás le dijo: mirá, así te vas a ir a evangelismo, mirá, estás peleando conmigo y te vas a ir así. ¿A qué vas a ir? Y uno dice: ¿a qué voy a ir? Tiene razón, ¿a qué voy a ir? Soy un hipócrita. ¿A qué voy a ir si estoy discutiendo acá, estoy peleando con mi esposa? ¿A qué voy a ir? Pero por cuanto tenían que traer esos panfletos, tenían que traer el micrófono, tenían que venir. Sin importar lo que pueda pasar, tenían que venir. Enfrentando luchas, dificultades, situaciones difíciles, lo que sea. Y decían: ¿sabe? Hoy fue tremendo. Sí, fue terrible. Fue una lucha tremenda. Pero sin embargo comenzábamos a predicar la palabra de Dios y las personas comenzaban a aceptar a Cristo, los corazones comenzaban a ser tocados por Dios, la obra del Señor comenzaba a manifestarse. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Santo nuestro Dios! Bendito es Él. Es lo que el Señor quiere hacer en tu vida. ¿Acaso Él te pagará conforme a lo que tú quieres? Tú no puedes poner el precio. Dios siempre te dará mucho más de lo que tú piensas o imaginas. Si tú dices: Señor, yo quisiera esto. Es como quien le pide un regalo a alguien que es demasiado generoso. Si tú quisieras pedirle algo, dirías: no quiero pedir poco, porque sé que puede darme mucho, pero no quiero pedir tanto para no ser un abusivo. Entonces uno termina diciendo: bueno, mira, con esto ya está bien. Dice: pero ¿no querés algo más? No, ya con este ya está bien. Porque uno dice: no quiero abusarme. Tampoco, yo sé que puede pagar, pero no quiero abusarme. Bueno, con Dios es un poco así. Tú quieres, y lo que tú piensas o quieres pedirle a Dios es simplemente nada en comparación a lo que Él puede darte. Quizás tú dices: yo quiero cosas simples, algo simple, que mi familia se convierta al Señor. Bueno, eso es mucho, porque no es algo material. Lo material es algo simple. Pero cuando alguien pide algo así, es como cuando Salomón pidió sabiduría. Él no pidió riqueza. Él no pidió lujo ni nada ostentoso. Él pidió sabiduría para poder guiar al pueblo. Entonces a Dios le agradó. Y junto con eso vino todo lo demás. Junto con eso vino la riqueza. Junto con eso vino la gloria. Pero cuando tú dices: Señor, esto es lo que quiero. Tú dices: Señor, si solamente pudieses hacer esto en mi vida. Dios dice: sí, yo puedo hacer eso en tu vida. Señor, toca el corazón de mi familia. Dice: sí, tocaré el corazón de tu familia, tocaré el corazón de tus hijos, tocaré el corazón de tu esposa. Pero no me quedaré ahí, sino que bendeciré toda tu casa, toda tu familia. Tu barrio será bendecido. Aquel lugar donde pisare la planta de tu pie será vuestro, dice la palabra. Aleluya. Y aleluya. Santo nuestro Dios. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. ¿Qué podemos darle a Dios para poder retribuir lo que Él hizo por nosotros? ¿Acaso nosotros podemos decir de qué manera debe pagarnos? ¿Acaso nosotros podemos decir si Dios es justo o injusto? Él es justo.
Y la palabra dice que Él será justo. Y justamente por eso es que Dios pagará a cada uno conforme a su obra. En el momento que el mundo reciba la justicia de Dios y se encuentre delante del tribunal de Dios, Dios será justo. Hay quienes se debaten en cuanto a la muerte eterna o en cuanto a la condenación eterna. Y si bien la palabra de Dios no nos advierte o no nos dice, nosotros podemos entender según cada país. Si a una persona lo encuentran en Argentina con droga y por portación de droga o por narcotráfico, pudieran darle una determinada cantidad de años, no lo sé. Puede ser 10, 6, 10 años, no lo sé. En otros países son 15, 16 años. Dependiendo cada país, en algunos lugares es pena de muerte. Entonces, dependiendo las leyes del lugar, serán los años de condena. Eso es la justicia. La justicia estableció eso y esa es la condena. Bueno, la justicia de Dios no nos dice qué cantidad de años habrá para cada delito. Pero entendemos que Dios es un Dios justo y que no pagará el mismo precio la persona que fue un genocida que una persona que tuvo rebeldía en su corazón o que fue un adúltero. No estará al mismo tiempo en la cárcel. La palabra de Dios no nos habla acerca de eso, no nos dice un determinado tiempo, pero entendemos que Dios es justo. Y Dios obrará conforme a su justicia en cada uno. Y por eso es que hay personas que dicen, como Dios es un Dios de amor y misericordia, Dios no va a condenar a sus hijos o a su creación, porque no todos son hijos. Porque Dios no puede hacer una creación para condenarla o para mandarla al infierno, como algunos dicen, el infierno no existe. Pero Jesús habló de ese lugar. Y no una vez, habló el Señor acerca de donde se encuentra el gusano que nunca muere y la llama que nunca se apaga. Eso es un tormento eterno, es algo que no termina, es decir, es una agonía. Y el Señor habló acerca de eso. Y cuando habla acerca de eso, nos habla acerca de la justicia. Porque Dios será justo. Dice la palabra que la sangre de aquellos que murieron clama al Señor y pide por justicia. Y dice, Señor, ¿cuándo vengará la sangre? ¿Cuándo será el momento que la sangre sea vengada? ¿Cuándo vengará la sangre del tiempo de la Inquisición? ¿Cuándo será vengada esa sangre? ¿Cuándo vengará la sangre? Dice la palabra haciendo referencia a la sangre de Abel, que clamaba al Señor desde la tierra. Entonces uno entiende que Dios hará justicia. Y la justicia de Dios será así, implacable. Dios será justo. Y aunque el hombre no lo comprenda, Dios no puede darle al hombre conforme a lo que él le parece, sino que obrará y operará conforme a su justicia. Pero Dios será justo. Dios no va a juzgarnos conforme a nuestra capacidad, porque estaríamos todos condenados. Como dice Eliú aquí en su discurso, Dios nos quitaría el espíritu, pondría su corazón sobre nosotros y seríamos como polvo nuevamente, no seríamos nada. No, ese es el plan de Dios. Él no ha venido al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. ¿Por qué? Porque por nosotros mismos no podemos lograrlo. No podemos ser salvos por nuestras obras, ni por nuestra justicia, ni por nuestra benevolencia. No podemos ser salvos por algo que nosotros hagamos, sino que necesitamos ser salvos por Él. En el momento que te pares delante de la presencia de Dios y quieras defender tu obra, solamente con decir, yo he tomado el sacrificio de la cruz de Cristo, es suficiente. En su justicia y en su muerte somos salvos, no por obras, no porque lo merecemos, no porque hayamos sido justos o buenos, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Porque nadie puede venir aquí, nadie puede venir si Dios no te trae primero. Nadie puede acercarse a esta su gloria si no es Dios quien te acerca. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo te elegí a ti. Aunque pienses que es diferente,
Hoy es tiempo de volver nuestros corazones a Dios y entender que Dios es un Dios justo. Dios no está siendo injusto con tu vida, ni estás recibiendo más carga de la que puedas soportar, ni Dios está usando tu vida para lastimarte. No es así. Ni puedes decir, bueno, lo que haga entonces debo recibir. Si hago cosas buenas, Dios debería ser bueno conmigo. Bueno, primeramente eso te hará bien a ti. Eso le hará bien a los que están a tu alrededor. Si tú dejas de ser un hombre golpeador, violento, agresivo, tus hijos se verán beneficiados. Tu esposa se verá beneficiada. Tu vida cambiará. Ya no llegarás a tu casa todo moretoneado. Ya no llegarás borracho. Ya no malgastarás tu dinero en alcohol ni en drogas. El beneficio será para ti. No digas, Dios, ¿y dónde está mi retribución? ¿Por qué he dejado lo malo? Porque has dejado lo malo, has cambiado de vida. No digas, Dios, ¿qué sentido tiene hacer lo bueno? Tiene mucho sentido. La paga y la recompensa es grande. Y el Señor dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, el premio viene conmigo. Para dar a cada uno conforme a su obra, pero no es una obra que te salva. Es la obra que te pone en el lugar correcto. Es la obra que habla acerca de tu vida, acerca de tu fe, porque dice la palabra que la fe sin obras es muerta. Tú tienes fe, entonces tienes que tener obras, porque la fe en Jesús te mueve a hacer algo. Si tu fe no produce nada, entonces no es fe, porque la fe produce obras. Si tú no estás haciendo nada para Dios, debes cuestionar qué clase de fe. ¿Qué fe tienes? ¿A quién sigues? ¿Qué es lo que Dios te ha llamado a hacer? Hay un plan y un propósito para tu vida. Y tú tienes que encontrar cuál es el llamado para tu corazón. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en esta hora, que pueda cerrar sus ojos donde quiera que se encuentre y que pueda repetir esta oración en voz audible que dice, Señor Jesús, en esta hora, yo te recibo en mi corazón, como mi único Dios, y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén.